Bueno, vamos a presentar sin más preámbulo a nuestro siguiente facilitador, el profesor licenciado Jesús Rafael Carrasquel, profesor de la Universidad Alejandro de Humboldt, quien tiene bien compartir con nosotros aspectos claves y administrativos operativos de los deberes formales de los tributos municipales. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Disculpen un inciso, un previo que les voy a hacer. Les vamos a pedir altísimamente que coloquemos el teléfono en modo vibracol. Si alguna persona recibe una llamada y tiene necesidad de contestarla, por favor, reciba la llamada fuera de las instalaciones para no interrumpir el desarrollo de la actividad. Muchas gracias. Profesor, bienvenido. Muy buenos días. En la mañana de hoy he invitado a hablar un poco sobre los aspectos claves administrativos y operativos de los deberes formales de los tributos municipales. Situación esta que es necesaria darle un poquito de reflexión. Reflexión porque a veces hablamos de los impuestos municipales solamente de actividad económica. Reflexión porque a veces nosotros lo que hacemos es factura, registra el pago del impuesto. Pero a nivel operativo y a nivel administrativo, ¿cómo nos afecta? La situación que se nos presenta a nosotros es bastante delicada. Es necesario acotar qué es el municipio. Un municipio es una entidad administrativa donde reside una población conformada por varias comunidades, parroquias, para satisfacer las necesidades de esa colectividad que tenemos nosotros. Venezuela tiene una característica importante. De los 23 estados, tenemos 335 municipios. 335 municipios que el contador público, donde ejerce su actividad, debe conocer lo que es la masa tributaria. 335 municipios donde, igual como existe en el área metropolitana de Caracas, percibe lo que es el impuesto sobre la actividad económica, percibe lo que es la contribución de aseo urbano, percibe lo que son los diferentes tipos de tasas, y que cada uno de nosotros está en la obligación de constatar cómo me afecta financieramente. En este sentido, si nosotros nos damos una revisión por lo que es Venezuela, encontramos que esos 335 municipios, cada uno con sus características distintas, se encuentran distribuidos en una forma muy emblemática. Decir algo, Anzoátegui, Miranda y Zulia tienen 21 municipios. Son 21 ordenanzas que ustedes deben de realizar en cada una de ellas, de los diferentes tributos que ellos poseen. En Zulia, específicamente, donde tenemos una emblemática bastante interesante, lo que es el estado Táchira, 29 municipios, lo que es el estado Falcón, 25 municipios. En cada uno de ellos tenemos una masa tributaria que debemos de conocer a fondo y que no todos tienen el mismo tratamiento. Hay que acotar que la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos indica a nosotros que la potestad tributaria es unísona, es decir, existe la potestad tributaria a nivel nacional, estatal y municipal, pero dentro de lo que es el sistema tributario en nuestro país, cada uno de ellos está consagrado dentro de nuestra propia Constitución, y en esa forma encontramos que ella nos da acatamiento a gozar de personalidad jurídica dentro del municipio, y que esa unidad política tiene su propia potestad para las elecciones de su autoridad, la gestión de materia de su competencia, y lo más importante, la creación, recaudación de todo lo que son sus ingresos. Uno de sus ingresos muy importantes es la custodia de sus ejidos. Pregunto, ¿qué es un ejido? No estoy hablando de ejido de la aprobación de todo medio. ¿Qué es un ejido? Un terreno que es propiedad del Estado. El artículo 181 de la Constitución nos define en su segundo párrafo que es aquella extensión de terreno que le pertenece al Estado. Muchas veces nosotros nos llamó la atención el reparto de terreno que hubo en la parroquia de La Vega,
donde la alcaldía empezó a dar propiedades a los habitantes de ellos que tenían vieja edad. Simplemente son terrenos de la alcaldía que, de acuerdo a su potestad, ellos pueden hacer uso de ellos. Caso de lo que pasó por la Avenida Libertador, que existía una serie de talleres. La alcaldía en aquel momento exigió que, como no existían título de propiedad a esos talleres que están ubicados en la Avenida Libertador, los desarrolló, y hoy en día tenemos ahí Misión Vivienda, porque son terrenos municipales y ellos decidieron quitar los talleres y colocar esas viviendas. Dentro de las masas tributarias existen en el municipio los tres tipos de tributos. Lo primero, las tasas. Cuando nosotros hablamos tasas municipales, yo me dirijo directamente al proyecto del Código Tributario de América Latina, que ella nos define muy claro el concepto de tributo y nos dice que para que pueda considerarse una tasa debe existir un servicio público. Muchas veces nosotros nos equivocamos a valorar lo que muchos llaman la patente, la solicitud del permiso para realizar actividades en un municipio. Eso que estamos hablando ahí es una tasa, que es muy diferente al impuesto sobre actividad económica. Tenemos la tasa por el uso de bienes y servicios, tenemos la tasa administrativa, y dentro de ese grupo de tasas que nosotros tenemos que pagar en cada uno de los municipios, traje, por decir algo, los trámites de actividad económica, los trámites de publicidad, los trámites de inmuebles, los trámites de vehículos, los trámites de catastro, los trámites de ingeniería municipal, los trámites de registros de vehículos, de registros de notaría, los otros tipos de tasas administrativas. Ejemplo, cada vez que vamos a pedir una constancia, eso es lo que nosotros consideramos tasas. Muchas veces pensamos que estamos pagando a la alcaldía, al funcionario. No, esa es una tasa, y cada una de esas tasas deberíamos registrar nosotros en nuestra contabilidad. Hay que acotar que también tenemos entre ellas las contribuciones parafiscales, y quise traer una de las contribuciones parafiscales, aunque estamos hablando de los tipos de contribuciones parafiscales que nosotros tenemos dentro del municipio, como es la plusvalía, las mejoras, etcétera, etcétera. Pero en el día de hoy, por el corto tiempo que me dieron, quise traer una de las contribuciones que nosotros hacemos a los 335 municipios, que presumo que todos los deben estar registrando, como es el aseo urbano. El aseo urbano es una contribución que le damos nosotros a los municipios con la finalidad que ellos realicen las actividades de limpieza dentro de la jurisdicción de cada uno de estos municipios. Traje varias casetas para hacer aportación de cada uno de ellos, más sin embargo la ley orgánica nos habla a nosotros claramente hacia dónde va dirigida esa contribución que nosotros pagamos. En el caso del municipio Eres, del estado Bolívar, ¿lo conocen? ¿Han llegado allá al puente de Santander? Al puente de Cruz del Orinoco. En su ordenanza nos explica a nosotros que esa contribución que le damos al municipio es por los servicios de aseo urbanos y domiciliarios, y que se divide en servicios de limpieza, servicios de recolección y servicios de manejo de relleno sanitario. En el caso de este municipio, ellos nos clasifican a nosotros los tipos de servicios que tiene cada uno de ellos, como el servicio de limpieza y como el servicio de recolección. Hay que acotar que ustedes aquí en Caracas, o lo que es la zona metropolitana, lo estamos viviendo. Pero para ellos allá, es importante destacar que ellos destacan, según la actividad, el cómo van a pagar ese tributo. Y dentro de esas actividades que ellos utilizan la unidad tributaria, llama la atención que la misma, dependiendo como usted fue clasificado en actividad económica, de igual forma, usted ha sido clasificado para el pago de la cédula. En el caso del municipio Alberto Adriano,
es interesante, esto es en Mérida, porque ellos, aparte de clasificar el aseo urbano, esa contribución que debemos de pagar de aseo urbano y domiciliario, dice claramente que es exclusividad del municipio y que solamente en caso de emergencia comprobada el alcalde podrá contratar las prestaciones de servicios especiales para la recolección de basura. Caso contrario que tenemos en el área metropolitana, que hoy en día está encargado en Cocuca. Ellos allá expresan que es la alcaldía que debe contener el control de esta contribución para fiscal. Ellos allá también tienen la modalidad que ellos cobran de acuerdo a los tipos de parroquia y de acuerdo a la calidad de cada una de parroquias. Los niveles de tarifa tienen a nivel residencial y a nivel comercial. En el caso a nivel comercial, dependiendo de la actividad que ellos realizan, tienen una tarifario específico. Y considero yo que los contadores públicos deben de conocer este tipo de modalidad, porque cuando estamos registrando el pago de aseo urbano, debemos tener estas estructuras que nos establecen cada una de las ordenanzas. Es más, y le recomiendo, cuando lleguemos a Caracas, que debemos verificar las ecuaciones que ellos aplican. En el caso del Consejo Municipal del municipio de Atillo, es interesante este tipo de contribución, ya que para los efectos tarifarios ellos clasifican, tienen 6 clasificaciones: servicio domiciliario, limpieza urbana, especial, extraordinario, ambiente, transportes, acarreo. Para ellos cobrar ese tipo de tarifa, la propia ordenanza específicamente del Estado Miranda, del municipio de Baruta, nos establece una ecuación matemática para el cálculo del aseo urbano, que considero que los administradores y los que llevan la contabilidad de la empresa deben de conocerse esa ecuación que aplica en este municipio para determinar si es correcto el pago del aseo urbano. Claro está que posteriormente ellos al final ponen que, bueno, y en caso de que tengamos variación, el municipio pondrá qué tarifa vas a pagar. Pero ellos exponen en su ordenanza, indican, así es que tú vas a calcular la tarifa. En el municipio de Libertador, en el municipio de Libertador tenemos una característica primordial. La ordenanza del municipio de Libertador era eso, que tiene una cualidad que la contribución de aseo urbano tiene que ser bajo las medidas específicas de la zona donde están ustedes pagando y de acuerdo a la cantidad de personas que ustedes tienen dentro de esas oficinas. Lamentablemente se me corre esa lámina, pero es interesante que ellos exponen que de acuerdo a las medidas que tiene la oficina, el bien inmueble, y de acuerdo a la zona donde ellos están distribuidos, ustedes van a pagar el aseo urbano. El municipio de Libertador tiene una característica también importante. En el año 1999 existía el proyecto que Caracas iba a tomar las mismas cualidades que tenía varios países aquí en Venezuela. Y como ejemplo les voy a poner Parque Central. Si ustedes entran al edificio de Parque Central, van a conseguir unas tuberías que una es anaranjada, una es verde, otra es negra y una rosada. La intención es, específicamente, ellos habían colocado esa tubería, que era el proyecto inicial de lo que tenemos hoy en día, lo que era la basura para aquel momento, era que en una tubería íbamos a usar plástico, en la otra íbamos a desechar lo que era papel, en la otra íbamos a desechar lo que era vidrio. Esas tuberías llegan exactamente a un local que está, por cierto, al lado donde está el cable tren que sube ese San. Y en ella había el depósito, lo que iba para plástico, lo que iba para papel y lo que iba para vidrio. Es decir, que era reciclado, todo lo que era reciclado. Es ahí con una acetazón, lo que nosotros conocemos como el pago del tazón. En tazón, la intención era, si ustedes pasan, a pesar del mal olor y observan la estructura, ellos ahí iban a separar lo que era material desechable y lo que se iba a llevar allá al botadero.
lo que era plástico, lo que era papel y lo que era vidrio. Todo lo que era reciclable se iba a separar. Y la intención de lo que tenemos en Tarzón era esa. Y la finalidad era que con ese dinero que se iba a recoger de esa recolección, que al principio se llevaba a las grandes papeleras que existían en Maracay y Valencia, toda esa recolección. Y de ahí se iba a obtener ingresos nuevos para los municipios. Lamentablemente, esa actividad no se está realizando acorde como era, que ese era el proceso administrativo operativo de esa actividad. Hoy en día nos siguen cobrando, si ustedes ven sus recibos, que le dice Aseo Urbano, Tazón y Bonanza. Pero la idea de Tazón era simplemente de un personal ahí, hacer la recolección de basura, separarla y de ella a su vez enviar lo que se iba a hacer desecho y se reciclar. Y todavía seguimos pasando, y todavía seguimos pagando Tazón. Lamentablemente se mejoró la ordenanza. Quiero aclarar también dentro del sistema tributario municipal que los municipios basan su potestad de acuerdo al artículo 180 de la propia Constitución de la República. Y en ella, y acompañado de lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Municipal, nos expresa que cada uno de los municipios tiene la potestad para crear su propia ordenanza, para modificar su propia ordenanza, y asimismo establecer todas las características necesarias en ella. Todas las ordenanzas a nivel tributario deben de contener lo que es la determinación del hecho imponible, los sujetos pasivos, la base imponible, los tipos o alícuotas de la general exigible, los plazos y la forma de declaración de la misma, el régimen de infracción y sanciones y la fecha de aprobación al comienzo de la vigencia de esa ordenanza. Para ello, hay un impuesto bastante emblemático como es el impuesto sobre actividad económica. Este impuesto es necesario hacer unas hincapiés en ello. Primero que nada, es un impuesto directo. ¿Cuál es la principal característica que tiene este impuesto? Muchas veces nosotros confundimos el impuesto de actividad económica, y he escuchado profesionales que dicen, bueno, pero si ese es el mismo impuesto de la renta. No. El impuesto sobre actividad económica es el impuesto por esa actividad que tú realizas en el municipio. El impuesto sobre la renta es de acuerdo al enriquecimiento neto. Y hay que separarlos ambos. Este impuesto es local, directamente sobre esa actividad que tú realizas. Es un impuesto real, por cuanto se cuantifica directamente sobre lo que tú percibiste. Muchas veces, cuando nosotros vemos a los fiscales que vienen de las superintendencias de administración tributaria municipal, lo primero que nos piden a nosotros, dame tu libro de venta, dame tu declaración de IVA para ver qué es lo que tú estás declarando el impuesto sobre actividad económica. La razón es que, de acuerdo a los ingresos brutos que tú declaraste en los impuestos antes señalados, debería de ser la misma declaración que tú posees dentro de tu declaración de impuesto municipal. Igualmente, es netamente local. Netamente local. En este punto hay un tema que más adelante vamos a tocar. Es un impuesto periódico. De los 335 municipios, la gran mayoría se han acogido al cobro mensual, otros están en forma trimestral, otros están en forma anual con pagos anticipados. Es proporcional, y muchos dirán, no es proporcional en el sentido de que una empresa XYZ paga igual que una persona o un kiosco, una pyme pequeña, de acuerdo a la tarifa. No, es de acuerdo a los ingresos que perciban, ingresos brutos. Sí, pero la alícuota mínima es igual. Sí, es verdad. Vamos a ver unos detalles más adelante de carácter. El hecho imponible. También tenemos que aclarar el hecho imponible en este tipo de impuestos. Directamente, porque a veces nos confundimos. El hecho imponible es haber realizado la actividad en ese municipio, sea este comercial, sea este industrial o de fabricación, y también las empresas de servicio.
Y cuando hablo de empresas de servicios, entramos en lo que son los despachos de abogados, los despachos de las firmas de contadores, aquellas empresas de servicios que tenemos dentro de la jurisdicción de ese municipio. Dentro de lo que es la actividad industrial, encontramos todo lo que es el proceso de fabricación. Dentro de la actividad comercial, encontramos todo lo que son actividades de circulación y distribución. Dentro de la actividad de servicio, todas aquellas que corresponden principalmente en la prestación de actividades educativas. En consideración a esto, las ordenanzas, tomando en cuenta lo que establece la ley orgánica de la ley municipal, nos aclara a nosotros qué son los ingresos brutos que debemos tomar en consideración. Y estamos hablando de manera muy enfática y taxativamente, dándole cumplimiento al principio de legalidad que establece la Constitución en su artículo 317, que debemos de considerar ingresos brutos. Es decir, todos los ingresos que obtuvo usted en el desarrollo de su actividad. Solamente, de acuerdo a la ley antes citada, nos establece que hay dos tipos de deducciones: las deducciones de bienes o anulaciones de contratos de servicios y los descuentos efectuados en una práctica actual que realice la actividad comercial. En el caso de empresas sin fines de lucro, deberá de ir al municipio correspondiente a informar su situación y de ser objeto de una asistencia donde establezca que usted no tiene lucro por esa actividad que está realizando. En el caso del impuesto sobre actividad económica, hay actividades que se realizan en diferentes localidades. Es decir, la oficina principal está en Caracas y ella a su vez tiene sucursales en otros municipios. Ella tiene una consideración muy importante. La misma ley orgánica del reino municipal nos expresa a nosotros que esa entidad deberá demostrar cuántos fueron sus ingresos en cada una de esas localidades, y en base a esos ingresos que posee en cada una de esas localidades es que va a pagar el impuesto allá, donde están ubicados. En el caso del área administrativa, donde se presume no realiza ninguna actividad, no factura, deberá de pagar la alícuota mínima. La situación que se nos presenta a nosotros es la siguiente: muchas veces tenemos el área comercial en el municipio de Chacao, pero resulta que el área administrativa está en el municipio de Sucre, pero resulta que quien factura está en el municipio de Latillo, y en todos le van a querer cobrar. El domicilio fiscal correspondiente es el que nos da el detalle de ello. Caso de aquellas empresas que tienen locales comerciales en diferentes municipios, deberá de cumplimiento a la provincia 071 y en cada uno de ellos colocar la facturación en forma de serial. ¿Por qué? Porque una de las cualidades que me exige a mí la ley orgánica de la ley municipal es que cada municipio llevará un control sobre esos ingresos brutos, y es ahí la función del contador, porque el contador deberá llevar un libro auxiliar de los ingresos brutos percibidos por cada uno de los locales y describirlo cada uno de ellos de acuerdo al proceso de facturación que tienen cada uno de ellos. Es decir, la ley, dándole legalidad al proceso de cada una de las entidades, exige que cada empresa que tiene sucursales en otro municipio está en la obligación de llevar libros auxiliares por entidades, es decir, por cada municipio, que produce cada municipio, y en base a eso es que él va a pagar el tributo de acuerdo a donde está realizando la actividad. En el caso de ejecución de obra, en el caso de prestación de servicios, hay una característica. Las mismas normativas en este impuesto específicamente me exige obligatoriamente lo siguiente: si tú estás residenciado, domiciliado, tus actividades en el municipio de Caracas, pero resulta que tu obra la vas a hacer en otro municipio, o tu servicio
contable lo vas a realizar en otro municipio por un periodo mayor a 3 meses, obligatoriamente esos ingresos los vas a pagar. La generación del impuesto sobre actividad económica que estás realizando lo vas a pagar en el municipio donde estás haciendo la obra o en el municipio donde estás haciendo el servicio. Y en el caso de donde tienes tú una oficina, vas a pagar la tributación también, porque no estás produciendo ingreso ahí. Tú estás produciendo el ingreso en el municipio donde estás haciendo la obra o en el municipio donde estás haciendo la prestación de servicio. ¿Estás pagando doble tributo? No. Insisto, cada municipio tiene su propia ordenanza y cada municipio cobrará los impuestos que le corresponden, los tributos que le corresponden. En este caso, donde usted está realizando la actividad, donde funciona su oficina o en otro municipio, pues en ese municipio donde usted está haciendo la actividad que ha de pagar el tributo. Por otra parte, insisto, los contribuyentes deben de llevar un libro, la ley orgánica del régimen municipal y las ordenanzas exigen claramente que se deben de llevar un registro en forma constante de todos sus ingresos de acuerdo al municipio donde usted se encuentra. En el caso de cada uno de ellos, el pago se realiza acorde al clasificador económico. El clasificador económico nos expresa si su actividad es industrial, si su actividad es comercial, si su actividad es por servicio, si su actividad es de fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. En ella no solamente se establece la alícuota a pagar de acuerdo a sus ingresos brutos, y a su vez, en este acotamiento, esa alícuota a pagar es menor al mínimo tributario, usted deberá pagar el mínimo tributario correspondiente a ese municipio. En algunos municipios lo tenemos como unidad tributaria, en otras están en bolívares todavía, en otras están con una figura que se llama el petro, especialmente Vargas, que fue la primera, y actualmente tenemos Caracas y dos municipios más bien en ese mismo camino. Agregamos también algo interesante. Cuando hablamos nosotros del impuesto sobre la actividad económica, muchas veces hablamos de la patente, la patente, la patente. La patente es más que el permiso para que usted ejerza actividad comercial. Ese permiso que se le entrega a usted para ejercer la actividad comercial. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. ¿Qué significa? En ese momento yo pago una tasa para hacer los requerimientos necesarios para que me otorguen el permiso. Eso es la patente. Lo que yo paso a cancelar mensualmente es el impuesto sobre la actividad económica. Es por la actividad que yo estoy realizando, estoy pagando un impuesto por la actividad, sea esta comercial, de fábrica, de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, en cada municipio estamos en la obligación de inscribirnos, estamos en la obligación de clasificar correctamente las actividades que estamos realizando, estamos en la obligación de llevar claramente un registro adecuado. Dentro de la parte administrativa de cada municipio está el proceso de fiscalización y vamos a aclarar dos aspectos importantes. Dentro del sistema tributario existen 3 acciones fundamentales, 2 pasivas y 1 activa. La 2 pasiva es el proceso de cobranza y el proceso de recaudación, donde la administración tributaria espera que usted cumpla con su deber formal. Y la función activa es la fiscalización, donde el sujeto activo, en este caso la administración tributaria de cada municipio, va y lo visita y le consulta. ¿Usted está cumpliendo conmigo? Evitemos que cuando llegue esa acción activa de la fiscalización tengamos incumplimientos administrativos de los deberes formales. Deberes formales como es llevar los libros por cada una de mis actividades, los libros auxiliares, que son los que me quedan.
deberes formales del proceso de inscripción, deberes formales relacionados con las actividades que usted realiza. Actualmente, y no quería profundizar sobre el tema del impuesto sobre actividad económica a nivel financiero y sus efectos hoy en día en la contabilidad, porque en el transcurso de esta tarde tendremos una oratoria sobre los efectos del impuesto sobre actividad económica hoy en día. Pero sí quería tocar un tema muy emblemático que tenemos ahorita en la ciudad de Caracas, como es la reforma de la ordenanza del impuesto sobre actividad económica industrial que hoy en día existe. Hoy en día, desde el 31 de mayo del 2019, la alcaldía de Caracas aprobó dentro de su consejo municipal una modificación donde la alícuota se mide a través del PET, dándole un valor de 80.000 bolívares por PET. Imagínense un kiosco, lleguen ustedes y le estén cobrando 1 o 2 unidades tributarias. No tienen cómo pagar esas cantidades. La alcaldía lo que hizo fue, motivado que había disminuido en forma significativa lo que era el pago del impuesto sobre actividad económica, el 13 de agosto del 2019 hizo una reforma de 3 artículos. La primera reforma que llama la atención fue que puso que, mira, no me vas a pagar ahorita el 100% de ese PET, sino que el 1 de junio me vas a pagar el 20%. Para el mes de julio me vas a pagar el 40%. Para el mes de agosto me vas a pagar el 60%. Ahorita septiembre, ahorita, tenemos que pagar, parece, 60%, 80%. Y a partir de octubre me vas a pagar el 100% de la alícuota mínima si no llega a él. ¿Motivado a qué? A que lamentablemente cuando ellos publicaron en el mes de mayo la Gaceta Oficial, violaron dos normas específicas. La primera, la vacación en el artículo 8 del Código Orgánico Tributario que dice, mira, tú tienes que dar un lazo para que el contribuyente pueda tomar en consideración esas modificaciones que tú hiciste en la alícuota. No ha existido, no me pagas de inmediato. Y la segunda, que la ley orgánica del régimen público municipal dice, mira, si tú vas a cambiar cualquier tipo de producto, tienes que llamar a consulta a la comunidad. Y después de llamar a consulta a la comunidad, que todos se pongan de acuerdo, tú puedes hacer la reforma. Porque para eso tenemos una asamblea, tenemos un representante, en cada municipio tenemos un representante por cada parroquia, por cada circuito, que son los concejales. Y ellos tenían que haber llamado. Lamentablemente, el 31 de mayo publicaron la Gaceta, aparecieron los fetos, nadie estaba pagando, y a raíz de eso salió esta reforma. Quiero recordar que dentro de estos tributos, quería tomar en consideración esos 2 tipos de tributos, pero era necesario nombrar varios tributos que no estamos tomando en consideración, específicamente a nivel de los municipios. Entre ellos, el impuesto al vehículo. Pregunto, ¿cuántos de ustedes están al día en el impuesto al vehículo? ¿Quiénes tienen vehículo? No se va a decir aquí. ¿Y quiénes de ustedes que levantaron la mano están al día en el impuesto al vehículo? ¡Wow! 2 personas. Si ustedes se leen un poquito la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ustedes se leen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, primero el artículo 133, todos debemos coadyuvar con los gastos del Estado a través del pago de impuestos, tasas y contribuciones. Y posteriormente, en el 141 nos expresa a nosotros, señores, si tú estás al día con tu hijo y te pasa algo a tu bien, el Estado te va a responder. Es decir, se hace la Constitución. Es decir, que debemos estar al día con nuestro tributo. El impuesto sobre el vehículo es el aporte que le damos a cada uno de los municipios con la finalidad siempre de que el Estado, el municipio,
tenga la posibilidad de tener las calles alumbradas, tenga la posibilidad que las calles no tengan huecos, es decir, que con ese impuesto todos estamos colaborando a fin de que por donde circulemos la situación cambie. En el caso de este tributo, tenemos que son muchos los que residen en un municipio y pagan en otro, dependiendo la alícuota en cada uno de ellos, sea a nivel de motocicletas, sean ellos a nivel de vehículos de carga, sean ellos de vehículos de paseo, etcétera, etcétera. Muchos lo que hacen es pagar fuera de la jurisdicción de Caracas, a pesar de que su municipio y su residencia está aquí en Caracas. En el caso de Táchira tenemos un municipio que todavía está cobrando, a pesar de que la ley establece sobre vehículos motor. Hay uno de los municipios del estado de Táchira que cobra por bicicletas. Igualmente, aparte del impuesto del vehículo, otro de los impuestos muy emblemáticos que tenemos hoy en día, y para muchos contadores es un dolor de cabeza, como es el impuesto al inmueble urbano. Si ustedes revisan la Constitución del año 1971, nos hablaba a nosotros impuesto al derecho de frente. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué ahora se llama impuesto al inmueble urbano? Porque resulta que basándose en las letras taxativas de la Constitución de 1961, eran muchos los comerciantes que decían: yo pago el derecho de frente, todo lo que está frente a mi local es mío, ese terreno es mío. Y no es así. Este impuesto va dirigido específicamente a los inmuebles que se encuentran dentro de la circunscripción de ese municipio. Es por eso que vemos la reforma que hay en el año 99 sobre este tributo, y se llama impuesto al inmueble urbano. El impuesto al inmueble urbano va direccionado a todos aquellos bienes inmuebles que se encuentran dentro de la jurisdicción, que de acuerdo a sus medidas, su estructura y las formas de estar construido, debe de pagar. Y va dirigido específicamente al inmueble urbano. Quiero acotar eso porque a veces nos confundimos. Todo lo que es trasladable no se puede considerar inmueble urbano. La ordenanza nos dice claramente que en el caso específico, voy a poner la torre del Banco Latino, dentro tiene un ascensor de vehículos que está dentro de la estructura. ¿Por qué? Ese ascensor de vehículos no se considera un inmueble urbano, se considera en la estructura, porque ese ascensor te lo puede mover para donde quiera mover. La ordenanza es muy clara en ese tipo de inmuebles. Pero el impuesto al inmueble urbano, hoy en día tienen la mayoría de las personas un nombre que es indebido. No, porque tengo que pagar el catastro. Señores, el catastro es una tasa. Y es un documento donde identifica al inmueble que está dentro de la jurisdicción, y lo que identifica ese catastro es que usted está solvente con el impuesto al inmueble urbano. Y este impuesto se tiene que pagar anualmente. Pero lamentablemente la mayoría de las personas lo cancelan es cuando van a comprar o van a vender el inmueble. Pregunto yo, ¿quiénes aquí están al día con este impuesto del inmueble urbano? Oye, hay muchas personas que están pagando su impuesto anualmente. Y es lo mejor que hay que hacer. Hay muchos que se le quedan viendo. Y es lo mejor que hay que hacer, señores, estar al día con eso. Y les voy a plantear por qué. El apartamento yo lo compré en el año 2003, y yo anualmente en el mes de enero, cuando voy a pagar, siempre tomo en consideración la valoración de ese momento. Y yo estoy al día con los impuestos. Pero cuando ustedes van a pagar el inmueble, me dicen: no, ese no es el precio que tienes ahí registrado, vamos a actualizar el mercado. Y resulta que te van a cobrar al precio actual el impuesto de los últimos 6 años. Y te dicen: pero es el precio actual que tú vas a pagar el impuesto de los últimos 6 años. Señores, lo más fácil es pagar el impuesto y llevarlo al día, especialmente en las áreas, en las empresas. Sus edificaciones deben de pagarlo anualmente. Porque me pregunto yo, ¿cómo me afecta mi contabilidad un impuesto que estoy pagando correspondiente al año 2013 o 2014, donde ese inmueble tenía un valor inferior al valor actual?
y que yo estoy pagando ahorita, en este momento, a un precio actual. ¿Es real ese registro que estoy haciendo? Estoy pagando de más. Y por último, quiero tocar también otro impuesto bastante emblemático, como es el impuesto de propaganda y publicidad. Específicamente en la ciudad de Caracas tenemos una situación que aquí está visitando y preguntando a las personas que van en las calles con franelas alusivas a una empresa que tiene el número de RIF, que eso es propaganda y publicidad. Es verdad, la ordenanza establece que eso es propaganda y publicidad. Y para la persona andar en la calle con ese formato de la dirección, el número de RIF, obligatoriamente esa entidad tiene que haber pagado el impuesto a la alcaldía correspondiente. Si ustedes van con una familia identificándola en una empresa con dirección y RIF, está haciendo propaganda. Y eso también tenemos que registrarlo en nuestra contabilidad. Quisiera ampliar más sobre el tema de cada uno de los tributos, el tiempo es reducido, pero quisiera traer los temas de los impuestos más representativos en cada municipio. Sí le puedo adelantar algo, señor. La calidad operativa y administrativa de cada uno de los tributos poseen configuraciones distintas al momento de ser registrados. Y es por ello que yo los invito a revisar cada una de las ordenanzas que los afecta a ustedes o al área donde ustedes se están desarrollando, o a las empresas o al comercio que ustedes están dando ese asesoramiento. Estos tributos tenemos que registrarlos, porque me afecta a nivel no solamente de gastos, sino también de costos. En relación al impuesto sobre vehículos, al impuesto sobre propaganda, al impuesto sobre actividad económica, los detalles de cada uno en cada municipio es distinto. Son 335 municipios que debemos de revisar cuidadosamente donde están las empresas, las entidades que ustedes están asesorando, que ustedes están llevando la contabilidad o que ustedes están realizando auditoría. En este sentido, en el campo tributario municipal, tenemos que ser cuidadosos. Muchas veces lo dejamos en un segundo plano y tomamos en consideración los impuestos nacionales, sin olvidar de que ellos también tienen sanciones. Sin olvidar de que en su artículo 1 el Código Orgánico Tributario dice que por analogía puedo aplicar el Código Orgánico Tributario también y dedicar la sanción. Muchas veces también lo hacemos por impericia o porque es favorecer al cliente. Pero yo quiero llamar la atención a lo que dice el artículo 130 del Código Orgánico Tributario, que expresa claramente que aquel profesional que auspicie o colabore para realizar un hecho doloso como fraude o engaño en los aspectos contables pierde su título y no podrá ejercer su actividad hasta por 10 años y sea recurrente del control de la ley. Nosotros debemos ser cuidadosos en ese sentido, aparte de las sanciones penales administrativas y formales que tenemos, pero debemos tener cuidado en ese sentido. Los impuestos municipales tienen características que afectan la contabilidad en forma directa. Y muchas veces lo estamos dejando de un lado. Los registros de las tasas municipales es necesario. Los registros de las contribuciones es necesario. El cálculo del aseo urbano, que fue una de las contribuciones que yo trabajé, es necesario que ustedes lo conozcan en cada uno de los municipios. Porque estoy seguro que ustedes vieron una factura que se registra lo que dice la factura. Y saber si es cierto el factor que se está cobrando. ¿Han revisado la ordenanza de aseo urbano en cada municipio? Y no han tenido en las manos, han revisado la situación. En una empresa que ahí en Los Cortijos les informa, así de sencillo, aquí en Los Cortijos, le llamó la atención 2 facturas de aseo urbano y al revisar la ordenanza se encontraron que los cálculos eran errados. Cuando fueron a reclamar aquí en el Milenio, los señores de administración tributaria de Sucre lo que hicieron, oye señora, tenía razón, pero es la única que me iba a reclamar.
Me dio risa también Juan, porque yo estaba acompañando a la señora. Y yo digo, hay que ver. A veces nosotros nos pasan las cosas, porque a pasar de que somos profesionales, lo dejamos a un lado sin profundizar. Estamos a sus órdenes en la Universidad de Humboldt. Muchas gracias por decir la petición.